Creo que Mónica tiene algunos inconvenientes para conectarse. Eh, no sé si damos por iniciada la charla. Primero cuéntenme, ¿me escuchan ustedes a mí? Sí, Oscar, loud and clear. Súper. Vale. Es rico verlos por acá porque es un tema que no solo a mí me ha apasionado, sino que es un tema que considero muy pertinente de cara a las coyunturas tanto actuales que vive Colombia en todos los aspectos, porque hay algo importante de nuestro patrimonio y es que nuestro patrimonio tiene un carácter integral. En él redundan muchos aspectos. Pero pues lo que me trajo a mí a esta disciplina, o lo que digamos, me ha llevado a estudiar este tema, ha sido sobre todo un aspecto que yo quisiera presentarles así a ustedes. Esta es una historia de amores, enredos, matrimonios por conveniencia, como sucede en muchos aspectos de las ciencias sociales. En las ciencias sociales hemos creado un elemento bastante interesante y es que muchas veces nuestras disciplinas han usado conceptos de otras disciplinas, muchas veces hemos creado conceptos como es el caso, que nos redunda de unión de diferentes elementos con los que hemos, de diferentes conceptos con los que hemos tratado de abordar nuestros objetos de estudio. En este caso, pues en particular, tenemos dos matrimonios y vamos a contar la historia de dos matrimonios. Y como todos los matrimonios han tenido críticas, han tenido momentos de conformación de esa realidad, de esa relación, hay algunos que se han juntado por conveniencia, hay algunos que se han juntado como resultado del amor verdadero o por resultado de un encuentro. Y hay otros, varios que han sido eternamente conflictivos, algunos inocuos, otros casi siempre forjados a partir de la pasión que se ha generado en ciertos momentos. El primer matrimonio que tenemos es precisamente el de patrimonio y cultura. Esa relación tiene toda una historia y se ha ido forjando a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de cultura acá nos referimos principalmente al tema de la identidad. En el siglo XVIII se forja esa relación cuando surgen los estados-nación y cuando en países como Colombia, una realidad que estamos viviendo actualmente también, nos damos cuenta de que el territorio se extiende más allá de las fronteras culturales que conforman nuestras realidades. Un hecho, por ejemplo, que ya vivía la cultura romana en su momento, la del Imperio Romano, cuando expande sus fronteras territoriales más allá de las fronteras culturales, dice, bueno, acá, ¿quién es ciudadano? Ellos lo definieron igual que nosotros, ciudadano es aquel que habita en un territorio, pero era necesario algo más, porque es que la ciudadanía también involucra una adhesión política. Y es ahí donde el aspecto del patrimonio cultural comienza a jugar un papel muy importante, definiendo quiénes somos, qué valores nos representan, estableciendo una historia pública, estableciendo una serie de referentes que, como en el caso de nosotros, como nos lo recuerdan autores comunicadores sociales y autores que se han aventurado en este tema como Omar Rincón, muchas veces van a ser unas fingidas representaciones de nuestra identidad. Él nos llama, por ejemplo, la atención a mirar el himno nacional. ¿Y qué nos puede decir el himno nacional a nosotros que nos hemos forjado muy posteriormente a esas gestas de independencia, para los cuales muchas de esas expresiones del himno nacional pueden resultar bastante violentas frente al contexto? Muchas veces frente a las cuales, como él nos dice, en la costa atlántica las realidades del contexto son muy distintas. Él dice, allá en vez de decir Gloria y Marcela, hablan de Gloria, María y Claudia, esas mujeres que los cuidan a los niños en el día a día en las escuelas. O, por ejemplo, en nuestro escudo nacional, que no sé si alguno de ustedes le ha puesto atención, qué elemento desentona en ese escudo nacional. Eso nos lo dice Omar Rincón en un texto muy bonito que llama Colombia, marca no registrada. ¿Alguno se ha dado cuenta de ese elemento que desentona ahí? Bueno, aparte, digamos, de las riquezas nacionales que cada vez son menos, ¿no? Un territorio que hace mucho dejó de ser parte de Colombia. Entonces, miren, ese maridaje que se crea en ese momento, pues tenía un propósito que cada vez estamos invitados a revisar, porque la historia ahí sí tiene esa frase lapidaria y contundente para legitimarse, ¿no? No conocer nuestra historia es arriesgarnos a repetirlos. Y el otro matrimonio conformado también por este transcurso histórico que han tenido estos conceptos de la disciplina va a ser el de desarrollo y cultura, que surge en el siglo XIX y nos va a dar un lugar a países como Colombia, acá y toda Latinoamérica, dentro de esas propuestas de desarrollo que se generan en torno al Plan Marshall y muchas de las iniciativas de desarrollo que vamos a heredar de lo que se llamó en ese momento el primer mundo, dándonos a nosotros el lugar oprobioso del tercer mundo. Pero más allá, digamos, de esa situación
semántica que es bastante conflictiva cuando uno la analiza. Muchos de los modelos de desarrollo actuales han descubierto algo que en ese tiempo era difícil descubrir, que el desarrollo tiene que estar unido a la cultura, porque de otra manera pues el desarrollo fracasa, porque los modelos exógenos difícilmente van a ser provechosos en términos de llevar a buenos resultados cuando no se analizan de cara a la cultura. Toda inversión pública, toda introducción de maquinarias que resultan muy efectivas en otros contextos, muchas veces se estrellan con un aspecto que no podemos ni debemos olvidar, que es nuestra cultura, los valores y todos esos aspectos que nos conforman como nación. Y lo primero que quiero abrir es mostrándoles algo que me recordó a mí todo esto en el contexto de las más recientes protestas sociales en Colombia. Les voy a pasar un video y quisiera que muchos de ustedes me compartan en el chat de la reunión qué opinan simplemente acerca de esa realidad, qué opinión les genera esa realidad. Esperen un momento por acá, me confirman, no sé si tenga audio, entonces esa es una cosita, me confirman audio, todavía no le he corrido. Derribaron en Bogotá una estatua del tiene conquistador audio. español Gonzalo Jiménez de Quesada, homenajeado desde 1960 en el centro de la capital. Jiménez de Quesada fue fundador de Bogotá en el siglo XVI. Por aquí comenzamos, ¿no? Como por acciones simbólicas que lo que señalan es que realmente el problema no es de un presidente o no es de la actualidad, sino es un problema estructural, ¿no? Que viene incluso desde la colonización, ¿no? Tras derribar el monumento, los indígenas Misak ondearon banderas guambianas de los pueblos originarios del departamento del Cauca, al suroeste del país. Según explicaron en un comunicado, las familias élites de Colombia descienden de Jiménez de Quesada y han seguido reproduciendo los que consideran los grandes problemas del país. Los pueblos originarios del Cauca libran una disputa histórica por la tierra y han tumbado al menos 3 monumentos de conquistadores desde septiembre de 2020. Se me hacía una estatua bonita. Y yo crecí con esa idea de la fundación, ¿no? La fundación como un acto bonito. Entonces se me hace muy bien que ahora nos toque pensar sobre cómo esta ciudad se fundó sobre un desplazamiento. Cientos de miles de personas protestan desde hace 10 días contra el gobierno de Iván Duque. Las manifestaciones comenzaron por una reforma tributaria, pero se han convertido en las mayores marchas contra el gobierno conservador. Las jornadas han sido en su mayoría pacíficas, pero en algunas ciudades se han presentado disturbios y choques con la fuerza pública que dejan casi una treintena de muertos y cientos de heridos. Esa historia me llega bastante al corazón, por decirlo de una manera, porque casualmente antes de conocer a Jiménez de Quesada, conocí a uno de los animales de la expedición que acompaña a Jiménez de Quesada desde Cartagena. Recuerden que ellos salen de Santa Marta realmente, y se adentran en el interior del territorio. Un tiempo en que hacer eso era toda una odisea, o sea, no era un recorrido fácil. Y junto a ellos venía un asno que se llama el asno baruaru. El asno baruaru es uno de esos animales que acompañaban la conquista y que también la hicieron posible. Y pues me llega al corazón porque en cierta manera me recuerda ese trabajo que hace unos años, un momento por acá, hace unos años iniciaba cuando terminaba mi pregrado en antropología. Pero la idea es, cuéntenme ustedes qué opinan acerca de esa realidad, qué les despierta ese video, qué ideas acerca del patrimonio, porque ahí está precisamente un aspecto muy importante de nuestro patrimonio, el patrimonio monumental, caracterizado en ese evento histórico que vivimos hace poco. Entonces, los invito en un momento a que ustedes escriban en el chat esos sentimientos o esas ideas que surgen en torno a esto que estamos viendo ahí en la presentación de esta audiovisual. Un momento, cierro acá y ya volvemos a ingresar.
Me imagino que ya lo han hecho. La idea es ahorita tal vez leer algunos de eso, no sé si alguno se aventura a contarnos qué le despertó, pero pues si ninguno lo hace, yo les voy contando qué es lo que quería y les traía para contarles acerca del patrimonio. Lo primero es que es importante el patrimonio. Eso nos lo han repetido históricamente en todas las escuelas, a lo largo de la historia, desde que se crea la idea de patrimonio, siempre ha estado revestido como que hay todos esos conceptos que tienen que ver con las comunidades de una gran fuerza, de un gran poder, de una legitimidad impactante que lo ha sido usada por los que lo conocen con buenos y malos usos. Como casi todos los conceptos que se emplean en ciencias sociales ha tenido buenos y malos usos y ha tenido ese poder contundente de estar asociado a eso que nos une. Es difícil, por ejemplo, cuestionar todos esos aspectos porque muchas veces no solo se les naturaliza, sino que están revestidos de ese poder importante que tienen. Sin embargo, nunca nos han dicho por qué es importante. Como casi todas las cosas que a lo largo de la vida ustedes les van a decir son importantes, acá no falta una persona que nos diga, bueno, ¿y por qué? Y ese no soy yo, pero yo les voy a decir, por lo menos en el caso de nosotros, Colombia, por qué yo lo creo importante. Y una de esas cosas que me llevó a considerar el patrimonio muy importante es esta frase que es de Alejandro Grinson. Grinson, que estudia el concepto de cultura, no el concepto de patrimonio cultural, nos dice que el concepto de cultura es un concepto con implicaciones ético-políticas. Al decir que tiene implicaciones ético-políticas, nos está recordando toda una historia que hay detrás de ese concepto de cultura. Una historia que llevó, por ejemplo, a clasificar los grupos humanos entre grupos civilizados y grupos primitivos, y a justificar, después de la Revolución Francesa, que no éramos libres, iguales, a justificar una serie de procesos coloniales, de esclavitud, y todo lo que vamos a ver a lo largo del inicio de ese siglo, y que va a verse materializado en ese concepto de cultura de la ilustración y el romanticismo. Recuerden que ese concepto de cultura de la ilustración y el romanticismo va a ser un concepto bastante particular. Va a tener todas las particularidades que van a tener sus conceptos en el momento del surgimiento. Por ejemplo, va a tener algo que Grinson nos va a llamar el culturalismo, y que va a guiar a todos los textos académicos a conformarse por una serie de elementos de la cultura: religión, economía, parentesco, valores, política. Todos estos elementos eran como un sancocho en el que cogíamos y hacíamos una suma y ahí surgían nuestras culturas. Y va a tener otro elemento bastante importante de concepto de la ilustración, es que va a estar todavía afectado por ese concepto de la evolución. Recuerden que Darwin nos hace un gran favor diciéndonos que las especies biológicas no son en la actualidad como lo eran en el principio. Que las especies del inicio muchas veces eran menos complejas, pero ese concepto de complejidad que usaba Darwin no es el mismo concepto de complejidad que van a tener más adelante y de las ciencias sociales. Era un concepto que nos hablaba más que todo de la no diferenciación funcional, por ejemplo, que tiene una célula en la que solo la célula cumple, mientras nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema cognitivo, tenemos una serie de sistemas que tienen diferencias, pero pues después eso brinca a la ciencia social y va a ser todo lo importante. Pero lo interesante para nosotros es que hay y de ahí se van a heredar una serie, digamos, de ideas, de cultura europea, todo este avance y toda esa situación, y los pueblos primitivos que hacían alusión a esos pueblos que se habían quedado como en el origen de nuestra especie, que no habían evolucionado, que se habían quedado estancados en el tiempo, y la pregunta era, ¿por qué? Esta gente nunca evolucionó. Pero sin responder esa pregunta, pues comienzan todos estos movimientos de los que hablé, el colonialismo, la actitud, a legitimarse después de haber sido desmentidos por las revoluciones burguesas y a tener sentido. Alta cultura y cultura popular. Alta cultura es que los museos guardan eso que llamaban tiempo los 7 maravillas del mundo, esas grandes herencias de algunas civilizaciones, no de todas. Y miren que es que en el mundo contemporáneo eso se ha ido cuestionando mucho. La gente ha comenzado a decir, oiga, ¿cómo así que hay unas culturas que son dignas y merecedoras de estar en el museo? Algunas expresiones culturales que son dignas y merecedoras de estar en el museo y otras no. Y no solo es una crítica justa, es una crítica necesaria porque es que, por ejemplo, países como Colombia, nuestro desarrollo está ahí. Nuestras posibilidades de generar nuevas industrias está ahí. Nuestro presidente lo hablaba de una forma que yo considero impropia y más adelante les diré por qué, pero él hablaba de las economías naranjas. Sin embargo, más allá de ese discurso, muchas veces
afianzado en ideas administrativas, en ideas, digamos, mercantilistas de la cultura. Lo cierto es que nuestras culturas populares son las salvadoras. Fíjense, por ejemplo, la agricultura tradicional, frente a problemas como los que estamos viendo de los desajustes grandes que está sufriendo la canasta familiar, frente a todo eso, volver al campo es una gran solución. Eso que el romanticismo había considerado desde una manera, digamos, muy bucólica, muy pastoril, muy recordándonos eso que éramos, pero que ya no somos, y en torno a la cual surge el museo y el patrimonio cultural, esa idea de la exotización de lo rural, lo indígena y lo premoderno, en el mundo contemporáneo tiene que ser revisada, porque muchas de nuestras dinámicas salvadoras en términos socioeconómicos, políticos y sociales, tal vez se encuentren ahí, porque es necesario volver al pasado. Fíjense que eso lo hacemos en el día a día. Un paciente que quiere sanar de un problema psicológico vuelve a sus orígenes, y a los orígenes de ese problema es la única forma de sanar. Así lo tenemos las culturas no funcionamos en lógicas muy diferenciadas a esto. Y pues algunas de las noticias que les colocaba ahí hacen alusión a eso. Por ejemplo, se pide actualmente darle un lugar a esa historia reciente dentro de nuestro patrimonio, dentro de nuestros monumentos, dentro de nuestra reconstrucción de la identidad. No solo el monumento que erigen a la resistencia en Cali, sino estos monumentos que están haciendo en torno a las víctimas, son dinámicas sociales muy interesantes porque nos hablan de cómo la gente quiere ser recordada, de la memoria, de cómo construimos colectivo social, de cómo nos integramos. Y esta otra que les colocaba ya de la repatriación de algunos restos humanos indígenas, también nos muestran esa situación y esa relación que hemos mantenido con nuestros pueblos originarios, que resultan muy atractivos para nosotros cuando nos acercamos a ellos como turistas, pero en la cotidianidad se convierten en eso que nos dice nuestra candidata a la presidencia, la Colombia profunda, la que tiene que cargar con esa condición de ser subalterno y con esa condición de no tener luz, de no tener electricidad, de no tener educación. Entonces esas relaciones es importante revisarlas, porque pues ya no estamos en la ilustración ni en la modernidad. Ha transcurrido en ese matrimonio, como les decía, gran parte de la historia que merece ser revisada. Y pues el otro concepto ahí importante es el concepto de la cultura que surge tras el declive de la modernidad, en el cual, como les decía, van a iniciar estas propuestas de desarrollo y se va a desarrollar esa relación entre el primer y tercer mundo. Una relación que muchas veces nos ha condenado a nosotros a tener un bajo nivel de desarrollo, pero al mismo tiempo a repartir materias primas, a vender nuestros recursos naturales, pero muchas veces a no generar grandes rentas, porque ahí sí toca, como decía un señor de un video, es muy distinto vender café por grano que vender tinto en Nueva York. Los grandes niveles de acceso a las economías o de rentas derivadas de las economías se derivan de materias primas convertidas en productos, pero no de materias primas. Pero más allá, digamos, de ese aspecto socioeconómico que tiene esa separación del mundo, también está la crítica al desarrollo. En ese momento, por ejemplo, muchas de las grandes dinámicas de desarrollo que se traen acá en Colombia, pues sufren el mismo proceso que sufren muchos de los modelos educativos exógenos que nos imponen en las universidades. Se enfrenta a un fracaso inevitable porque las culturas en las cuales se intentaban instaurar tenían otro tipo de lógicas, otro tipo de relaciones, estaban hermanadas por otros procesos que muchas veces estas dinámicas de desarrollo llegaban a romper. ¿Y qué nos dice esa historia pasada a nosotros en el presente? Pues que tal vez debemos no mirar para el norte, sino mirar, por ejemplo, para Perú, mirar para México y ver ellos cómo están pensando su desarrollo, porque es que inevitablemente tenemos más cercanía con ellos que con los del norte. Eso es uno de los aspectos que a mí me ha llevado a pensar el patrimonio. Si alguno tiene alguna pregunta o alguna intervención, sea bienvenida. Si no, continuemos. ¿Qué pasa en todo ese maridaje con el patrimonio cultural? Porque ustedes vieron en el video, el patrimonio cultural también va sufriendo cambios, porque el patrimonio cultural, como toda realidad que se inserta en una cultura, pues está sometida a cambios porque las culturas no son, como les decía en el paradigma culturalista, suma de elementos. La cultura es un elemento integral, en el cual, si un elemento cambia, los otros necesariamente cambian para ajustarse. Es como un sistema. Y el patrimonio cultural sufre esos mismos cambios. Ya no estamos hablando de coleccionismo. Hay una anécdota que los historiadores acá en Santander recordamos siempre, es cómo rememoran a Bolívar en la casa de Bolívar. Espero que eso haya cambiado. Yo hace rato no voy, ojalá haya cambiado.
Pero si usted va todavía, creo que puede encontrar una peineta de una mujer que bailó con Bolívar cuando Bolívar pasó por Santander y se hospedó en esa casa. Esas visiones de la historia muchas veces asociadas a personajes excelsos, esas visiones de la historia muchas veces asociadas a efemérides o hechos muy particulares, no solo en el mundo contemporáneo han sido bastante cuestionadas. Una revolución de la independencia ocasionada porque no le prestaban por allá un florero a dos personajes, o porque una señora le dio por romper unos edictos en una plaza, no es por obviar los hechos individuales que pueden tener gran magnitud, pero mucho del contexto se pierde en esas recreaciones históricas. El coleccionista muchas veces sufre del fetichismo por las mercancías que nos hablaba Marx, darle mucha importancia a un objeto no por su valor histórico, sino por unas relaciones que muchas veces son inventadas, son fingidas. Esa peineta de la mujer que bailó con Bolívar, ¿qué nos dice del contexto histórico? ¿No sería más fácil pensar cómo vestían las mujeres en ese tiempo, qué lugar ocupaba la mujer en ese tiempo? Pues la historia lo está haciendo y el patrimonio se está adaptando en su presentación a esos aspectos. El anticuarismo, que muchas veces lleva a que el objeto del museo está aislado de los grupos sociales que los crean, que muchas veces se le debe aislar para protegerlo, que muchas veces se le traslade a otros lugares, y ahí el meme que dice, bueno, las pirámides siguen en Egipto porque llevar ese monstruo de edificación al Museo Británico va a ser muy difícil, pero por eso lo conservan. De resto estarían allá, en otro lugar, lejos de sus portadores, que paradójicamente son los portadores los que nos han traído el patrimonio hasta el presente. Entonces esas críticas son muy importantes tenerlas en cuenta cuando gestionamos el patrimonio. Y la UNESCO que ahora nos dice que hay que celebrar y exaltar la identidad cultural. Eso va a cambiar todos los marcos jurídicos de los países, porque es que la cultura siempre estuvo ahí, pero no la diversidad cultural. Nuestra primera constitución decía que éramos blancos con la conformación de familia única, con un lenguaje único. Nos decía que éramos de esa manera, y sin embargo ahora meter la diversidad cultural, por decirlo de una manera, dentro de la normativa va a cambiar muchas cosas y va a llevar a que la gente, como ustedes vieron en los videos, piense en si esos referentes nos representan o no. El otro aspecto importante de los 4 que tenemos, hablábamos del primero, que la cultura es un elemento con implicaciones ético-políticas, pues es ese otro matrimonio que va a surgir en torno a la dinámica de desarrollo y cultura, a la revisión de ese modelo que habíamos heredado en el inicio del siglo XIX y que va a irse cuestionando y que nos lleva a pensar en la relación entre turismo y patrimonio. Yo por eso lo llamo una renovación de votos. Otros lo llaman un matrimonio por conveniencia porque pues ambos tienen una parte. Ahí viene la idea del matrimonio, no es una idea mía. El turismo que tiene, pues tiene un lugar donde llevar a la gente, un lugar donde renovarse, porque es que playa, sol y mar es muy rico, increíblemente rico, más en vacaciones. Pero pues, cuando ya viste playa, sol y mar, ¿qué más vas a hacer? Pues, patrimonio cultural va a venir a revivificar ese interés del turista por visitar un entorno. Ya no vas a ver solo en playa, vas a ir a pescar con un pescador tradicional, vas a ir a visitar una comunidad indígena. Y el patrimonio pues también tiene una ventaja grande, eso no hay que negarlo, el patrimonio a veces se beneficia. Y eso son una de las cosas que vamos a tocar en el diplomado, ese difícil balance entre los beneficios que puede tener el patrimonio y los grandes prejuicios que también se pueden ocasionar, que si ustedes los ven, está en esa relación matizada del turista y la comunidad receptora con su patrimonio, que no siempre es la misma. Eso es un cuadro que se elaboró a partir de la lectura que ustedes ven ahí abajo de Norman Fuller. Ella nos habla precisamente de esa relación estrecha, pero también contradictoria del turismo con el patrimonio. Pero volviendo al tema, pues el turismo, ¿qué logra? Pues logra salir de esa condena que le tenían de ser un elemento importante, pero en el que se perdía el recurso público. Que era importante mantenerlo vivo, pero mantenerlo vivo porque pues había que mantenerlo vivo, pero que no tenía una mayor función, que muchas veces nadie lo miraba más allá de exaltarlo, admirarlo, quererlo conocer una vez, pero después ya no volverlo a querer ver. Entonces, esa relación que va a ser muy larga, que va a acompañar todo ese matrimonio entre cultura, patrimonio, desde sus orígenes, como les dije, en el siglo XVIII hasta casi el siglo XIX, y se va a afianzar ahora en nuestro siglo, va a ser bastante interesante revisarla a futuro en nuestras
contextos particulares. Porque como les dije, no solo de ahí se van a derivar beneficios, también van a haber aspectos mucho más complejos, que los que hemos sido turistas locales lo hemos vivido. Llegar muchas veces a ciertos lugares y encontrarse con que las dinámicas locales no siempre son armónicas con la dinámica del turismo. Base de hoy ya es la tradición de esta gente. Entonces ese tipo de encuentros también es interesante trabajarlos, porque yo soy uno de los grandes, de las personas que reconocen la importancia de la cultura y que también reconocen el lugar que ocupa la cultura dentro de las sociedades, pero también veo que es difícil llevar estas dinámicas a buen puerto si no se logran revisar los aspectos en torno a los cuales se generan. El otro aspecto interesante es que ese mismo papel que ha logrado la cultura en nuestro siglo, esa misma importancia que se le da a la cultura de cara al desarrollo, pues ha llevado a prácticas que siempre han sido bastante cuestionables en términos de ese matrimonio, diríamos, críticas de ese matrimonio, porque como todos los matrimonios, pues hay críticas, la gente los critica, y pues estas críticas algunos las consideran justas, otros las considerarán coyunturales, otros muchos las considerarán, por ejemplo, injustificadas. Pero lo cierto es que esas críticas es necesario responderlas y analizarlas. Una es la turistificación, que muchas veces lleva a desvirtuar lo que es el patrimonio de cara al turismo, o sea, darle mucho más valor al atractivo de las cosas, pensar si se deben preservar porque son atractivas, y desconocer que ese no es el único valor del patrimonio, es como una moneda, un billete. Estamos viendo una cara pero desconociendo el reverso, y muchas veces centrando en un aspecto muy particular. Pero pues el patrimonio ni es solo para el turismo, ni el patrimonio es del turista. Ese es otro aspecto interesante. La mercantilización de la cultura, que acá en Santander, por ejemplo, ha llevado a crear nuevos referentes del patrimonio que muchas veces la gente no encuentra apropiados y que cuestiona justamente por los elementos que retoman, por las representaciones que se hacen del patrimonio. La tipificación, que en términos de los conceptos que se elaboran para análisis del patrimonio, pues nos muestra cómo lo típico muchas veces se vuelve una expresión de la identidad, pero una expresión de la identidad bastante reduccionista, una expresión de nuestra identidad que muchas veces lleva a desaltar ciertas aristas, pero también a ocultar otras muchas. Y la banalización de la cultura. Considerar la cultura un mercado muchas veces es quitarle todo lo trascendente que tiene la cultura. Quitarle no porque se lo despoje, sino muchas veces porque encubre esa realidad. Y ustedes lo pueden ver ahí. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre criticaba es que cuando un bien patrimonial se quiere proteger, pues se pasa a integrarlo dentro de los catálogos de patrimonio. Eso muchas veces no solo es inocuo, sino que la mayoría de las veces es bastante perjudicial, como lo vamos a analizar en el diplomado, porque va a tener consecuencias muchas veces negativas. Una de esas ustedes las ven ahí, ¿no? Hay un retorno a los esencialismos. Un esencialismo en términos de nuestras disciplinas sociales hace alusión a la identidad cuando se considera a partir de elementos esenciales. Un ejemplo, yo soy indígena porque vivo en el resguardo. Yo soy indígena porque vivo según mis usos y tradiciones. Yo soy indígena porque no uso ropa occidental, porque no hablo el lenguaje de los occidentales, sino mi lengua tradicional. Esos esencialismos, como una forma de percibir la identidad, son muy útiles en términos de los simplistas que pueden resultar, pero son muy peligrosos. Porque condenar al indígena a vivir bajo estas condiciones es condenarlo a una forma de subalteridad, a una serie de desigualdades en las que históricamente explicamos muchos hechos. Cuando uno lee un censo histórico de estos siglos, después de durante la República no encuentra un indígena en Colombia. No habían indígenas en Colombia. Y uno diría, bueno, ¿y ahora dónde salieron tantos indígenas? ¿Será que los creamos de la nada? Pues la verdad es que para esos censos ser indígena era vivir en el resguardo. Si no estabas en el resguardo no eras indígena. El problema para el indígena es que en el resguardo le cobraban una tributación bastante injustificada y bastante oprobiosa. Luego muchos indígenas no querían vivir en el resguardo. Esos esencialismos tienen un papel muy importante en el mundo contemporáneo porque cada vez vemos más personas que acceden a sus derechos haciendo alusión a esos esencialismos. Lo llaman esencialismos estratégicos. De ahí es donde el aspecto del patrimonio va a conectar fuertemente con los aspectos de la cultura, porque nos va a llevar a reflexionar acerca de unas cosas. Primero, ¿quién elige qué es el patrimonio? Segundo,
de esos elementos patrimoniales, ¿cómo se les renueva? ¿Cómo se les revivifica? ¿Cómo hacer que la gente vuelva a sus patrimonios sin muchas veces darles unas versiones ya oxidadas, deterioradas, muchas veces incluso mal conformadas de sus propios patrimonios? Y decirle, miren, es que usted tiene que creer en esto. Es exactamente lo que ha pasado en otros aspectos ideológicos del mundo contemporáneo. Es necesario revisarlos para volverles a dar vida. Por eso la reedificación del patrimonio, más que la recuperación del patrimonio, más que la protección del patrimonio, es una de las líneas en las que tenemos que trabajar los que nos interesa este tema. Porque el riesgo que se corre es precisamente lo que dice ahí en la segunda frase. Salvar el patrimonio cultural sin intervenir en sus portadores, o sea, sin intervenir en aquellas personas que nos han traído vivos hasta el presente. Esas personas que se han preocupado, por ejemplo, por guardar recetas tradicionales. Esas personas que se han preocupado, por ejemplo, por cuidar esos cantos tradicionales, o esas prácticas tradicionales, que en sus comunidades tienen gran importancia, que en sus comunidades todavía siguen vivas. Y, al igual que un plato tradicional, rescatar la receta, pero no rescatar todo el sistema culinario que nos da los productos, no rescatar todo el sistema alimentario que permite que esos productos se sigan produciendo, no rescatar toda esa cultura de la alimentación en la cual se crean nuestras prácticas culinarias tradicionales. No es accidental, y yo creo que ustedes lo han vivido, que los platos tradicionales de Santander se comen en un momento del año, no durante todo el año, incluso en fechas muy específicas. ¿Cuándo? ¿Cuándo se come uno un mutecito? ¿Cuándo se come uno, por ejemplo, una carnecita a la llanera? ¿Cuándo se come uno los alimentos centrales de nuestra dieta? Pues en esos momentos en que nos lo permite nuestro día a día. En ese momento en que la familia se reúne, porque es que un plato de mute no se prepara una olla de mute, que normalmente va a ser los fines de semana. En esos momentos donde, por ejemplo, hay tiempos para poner a cocinar todo eso, procesos culinarios que requieren los platos tradicionales. Luego, preservar el patrimonio para decir que es patrimonio cultural porque la ley lo dice, o ver como un éxito que al patrimonio se le integra entre un catálogo de patrimonios, pues es un éxito bastante limitado, porque es como decir que yo tengo el título, pero no tengo lo que justifica el título. Sirve, sí, pero no sirve para lo que debería servir. Eso es uno de los aspectos, digamos, tercer aspecto por el cual debería preocuparnos acá en Colombia el patrimonio. Y el último, sí tiene que ver mucho con las posibilidades que se nos abren de cara al uso del patrimonio, como no solo una reflexión de nuestras identidades, sino como una reflexión de nuestras realidades sociales. De ahí retomo una idea de Chomsky, que es la de la deseducación, de cómo estas instituciones modernas fueron creadas bajo ciertas estructuras, bajo ciertos modelos de replicación que muchas veces han impedido que evolucionen y que avancen. Porque es que las estructuras jerárquicas, las estructuras verticales en las que yo ordeno, en la que afuera nos llegan las normas y ajustes porque toca ajustarnos, no siempre son las más creativas ni las más innovadoras en términos del conocimiento y tampoco en términos de la cultura. Y pues ahí compartimos la misma realidad de la escuela, y es que sobrevivimos, pero sobrevivimos apenas. Aquellos que nos gusta el tema de la cultura, aquellos que trabajamos con nuestras culturas, sobrevivimos, pero sobrevivimos apenas en los nuevos siglos. Y ahí ven ustedes, por ejemplo, en las imágenes, esa diferencia entre el museo tradicional, hecho para exhibir piezas, hecho para que la gente saliera de sus rutinas y se integrara a ver esas piezas, y otras propuestas que han surgido en el mundo contemporáneo muy interesantes, como esa que está ahí en la imagen, pero que hay un gran video que nos muestra cómo un grupo de personas recrean esa obra de Rembrandt y le muestran a la gente algo más de lo que hay detrás de la obra, porque es que la obra es un objeto, pero los objetos, como todos los objetos, requieren interpretación, porque los objetos de esa manera es que se convierten en símbolos cuando lo interpretamos. Entonces, esa tensión entre el viejo museo y el nuevo museo favorablemente es algo que en el nuevo siglo se ha abierto a las puertas y la gente cada vez muestra más interés, y hay ciertos aspectos a favor, ¿no? Las nuevas tecnologías cada vez nos ayudan más. Las sociedades contemporáneas, que aunque no tienen como las que dan origen al patrimonio tanto tiempo libre, pero que sí logran darle al tiempo libre y a la recreación un lugar muy justo dentro de sus vidas, un lugar muy justo dentro de su salud, un lugar muy justo dentro de su sociabilidad, pues comienzan a volver a esos lugares,
comienzan a volver a esos lugares y comienzan a volver, gracias a Dios, gratificantemente a esos lugares. Entonces hay muchas coyunturas que nos ayudan a revisar tanto el museo, igual que pasa en la escuela, las nuevas tecnologías de la educación, las nuevas necesidades frente a las cuales se enfrentan las culturas. Una de esas necesidades nos ilustra esta frase, que también es de un modelo que crea Margaret Mead. Ella nos dice que las sociedades cambian, que necesariamente las sociedades tienen un trasegar histórico que va cambiando eso que llamamos la tradición, pero que en algunas es más acentuado eso que ella llama el abismo generacional y en otras no. Las nuestras serían ejemplo de esas sociedades en las que el abismo generacional, lo que pensaron mis padres, como vistieron mis padres, los modelos de vida de mis padres, son muy distintos a los que yo voy a generar, son muy distintos a los que yo voy a vivir, son muy distintos a aquellas creencias que yo poseo, porque se genera ese abismo, esa separación entre una generación y la otra. Lo interesante de mí no fue solo ubicarlas y darles un nombre, prefigurativa, configurativa y postfigurativa. Lo interesante de mí es decirnos de dónde surge esa diferencia, por qué en algunas sociedades más acentuadas que otras. En las nuestras pues va a ser más acentuado por el nuevo rol que tienen los jóvenes dentro de la cultura. Va a ser más acentuada porque los nuevos modelos de producción no necesariamente requieren los saberes, las habilidades propias de los adultos. Vámonos al agro. ¿Quién es el dueño de la tierra? El papá. ¿Quién es el que sabe cuándo cultivar, cuándo cosechar, cómo manejar los productos agrícolas? El papá. Luego, si el hijo quiere cambiar las cosas, ¿qué le va a decir el papá? Lo mismo que le dijo mi mamá a mi hermano, gracias a Dios no fue a mí, porque me hubiera sido muy lapidaria la frase de mi vieja. Cuando usted tenga su casa, usted sea dueño de su casa, usted manda como usted quiere, pero en mi casa mando yo. Estas sociedades postfigurativas tienen un aspecto importante en términos de las tradiciones, y es que nos permite el patrimonio muchas veces extender puentes entre las generaciones, porque ni todo lo pasado fue malo, ni todo lo presente va a ser bueno necesariamente porque es nuevo. En ese sentido, ese también es un lugar muy importante que le podemos dar al patrimonio cultural, ya no como una forma de transmitir y preservar unos valores, sino como una forma de comunicarlos, que finalmente esa es la idea de casi todos los símbolos, y pues el patrimonio es un elemento simbólico, y como tal, un elemento comunicativo. Entonces, rememorando, esos son los 4 aspectos por los cuales yo, Oscar, creo que el patrimonio debe ser importante. 1, porque el concepto de patrimonio cultural, como los conceptos en los cuales se origina, es un concepto con implicaciones ético-políticas, bastante peligrosas si no las tenemos en cuenta, porque han conducido históricamente a muy malas decisiones. Lo otro es porque el concepto de patrimonio, en cierta manera, debe ser repensado en el mundo contemporáneo, de cara al nuevo lugar que tiene la cultura en nuestras sociedades, que no va a ser el mismo que tuvo en los orígenes de ese concepto, pero que tampoco va a estar sujeto a particularidades tan distantes. Lo otro es porque, pues, favorablemente nos hemos dado cuenta que la cultura es un recurso, y un recurso económico, y un recurso necesario, sobre todo, para el desarrollo. Pero esa relación entre cultura y desarrollo siempre ha sido sometida, y debe serlo, a bastantes cuestionamientos. Y el más importante es porque ahora tenemos cosas que no se tenían en ese tiempo. Tenemos una serie de recursos, una serie de realidades que pueden servir para potencializar procesos o también para revisar esos procesos históricos. Esos serían los 4 motivos por los cuales considero que el patrimonio cultural colombiano debería interesarnos. Muchas gracias por haberme escuchado y, no sé, quedo abierto a sus preguntas o interrogantes o a su participación. Muchísimas gracias, docente Oscar. No sé si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta. Por acá tenemos también algunas participaciones en el chat. No sé si te parezca que la veamos. Por ejemplo. Mónica, no te escuchamos, creo que tienes el micrófono cerrado, pero me parece una excelente idea, profesor Oscar Eduardo, porque de cara a este diplomado, a este estudio, sería muy chévere ver cuáles son las apreciaciones iniciales
cada uno de nosotros. Sería muy interesante para ir creando cierta comunidad. Súper. Pues acá nos colocan de cara a ese video que vimos al inicio, que es un acto que refleja la falta milenaria, la falta de reconocimiento e inclusión de todos los miembros de una comunidad y los esfuerzos por validarse. Comparto esa idea, comparto que no solo históricamente hemos sido un país bastante fragmentado, por muchas razones, ¿no? Territorialmente ya tenemos un gran reto, ¿no? 3 grandes cordilleras que nos separan, pero socialmente y culturalmente tal vez son los retos más grandes, porque es que los puentes se construyen, las carreteras se construyen, pero los canales de comunicación entre las personas son mucho más difíciles de construir y de sostener. Entonces, efectivamente, muchos de estos grupos que históricamente hemos considerado subalternos, que históricamente no han tenido un lugar dentro de la política, demandan en el mundo contemporáneo su integración, no solo de una manera justa, como una retribución justa, sino muchas veces recordándonos que en nuestra mesa hay comida, como nos dicen los campesinos actualmente, gracias a ellos, que nuestras culturas y nuestras riquezas las debemos de aquellas personas que han dedicado casi toda su vida por amor al arte, pero pues que no necesariamente esa idea de amor por el arte debe ser replicada. O sea, ellos también tienen necesidad de tener los recursos para sostener esos aspectos para nosotros. Por acá nos dicen, yo opino que el acto de revelar una estatua no está vinculado a erradicar las muestras patrimoniales escultóricas, sino que va más bien encaminada hacia la falta de visibilización precisamente de las comunidades que realmente son parte de la nación, las personas que levantaron, lucharon por recuperar la libertad y las que fueron arrebatadas, dice que les fue arrebatadas, perdonen la mala lectura porque tengo problemas visuales, no los hombres blancos que se suponen hicieron la historia. Miren que ahí podremos agregar con esos 2 comentarios un quinto elemento por el cual tal vez nos debería interesar el patrimonio en Colombia, que yo no percibía en su momento, y es que el patrimonio también nos permite construir sociedades mucho más democráticas, democratizar nuestras sociedades y generar sociedades en ese sentido mucho más armónicas, porque recuerden que la desigualdad históricamente solo nos ha legado la violencia como uno de los herencias históricas más lamentables que vimos en el país. Esos son los comentarios que tenemos ahí. No sé, Moniquilla, si tú nos quieres recordar algo sobre el diplomado y nos quieres volver a hacer la invitación. Sí, profe, por acá nos están diciendo que si vamos a compartir las memorias, sí, tan pronto finalicemos la charla, les estaré compartiendo las memorias y también la grabación de esta charla va a quedar en el canal de YouTube de la Universidad Pontificia Bolivariana. De todos modos, quiero darles nuevamente las gracias de parte de la Universidad de Santander y la Universidad Pontificia Bolivariana. Esperamos poder contar con ustedes en la participación de este diplomado. Toda la información la pueden obtener desde la página web de la UPB. En el chat yo les escribí acá el link y de todos modos cualquier cosa también se pueden comunicar a través del correo electrónico educacioncontinua.bga@upb.edu.co y les estaré enviando también la información del programa. Bueno, espero contar con su participación. Muchísimas gracias a todos. Feliz día. Muchas gracias también y por acompañarme en este espacio y igualmente feliz día y los espero en el diplomado. Un abrazo y feliz día. Gracias. Muchas gracias. Feliz día.